Bienvenidos al webinar El orden de los hermanos y la influencia en mí, de nuestra serie Ayudas para la Vida del Instituto Cristiano de Psicología Individual ICPI. Me llamo Nilda Ferreira y soy parte de los expositores de ICPI Perú. Gracias por tomarte el tiempo de participar de este webinar. ¿Alguna vez oíste decir, crecieron en la misma casa, con los mismos padres y los hijos son tan distintos? Pues sí, lo oímos frecuentemente. Cuando era niña, entendí que mis dos hermanos mayores eran bastante diferentes. Escuchaba frecuentemente que los maestros en el colegio solían hacer comparaciones entre mi hermano el mayor, el ejemplo, el responsable, y el segundo, el rebelde, el desobediente. Mi hermano el segundo tenía que escuchar a menudo los sermones de los maestros con la típica frase, ¿por qué no eres como tu hermano mayor? Sí, y le recordaban todas las cualidades que tenía el mayor, como si con solo escuchar pudiese cambiar y así lograr seguir sus pasos. ¿Te has puesto a pensar si tiene alguna importancia o tiene algún significado ser el hijo mayor, el segundo, el menor o ser un hijo único? Pues claro que sí. Se han realizado investigaciones sobre el orden de nacimiento de los hijos y los rasgos más típicos en estas investigaciones están en las siguientes clases: el hijo mayor, el hijo segundo, el hijo tercero, el hijo menor y el hijo único. Ser el hijo único o tener hermanos tiene una gran importancia, ya que tienen influencia en el desarrollo del carácter y de la personalidad. Si tienes hermanos, podrás recordar que al crecer juntos en el mismo ambiente familiar, se han podido moldear tanto tú como ellos. Juntos han aprendido a convivir, a competir y a compartir. Mientras que un hijo único tendrá algunos rasgos peculiares y característicos por carecer de la convivencia con hermanos. Antes de conocer estos rasgos característicos, voy a ayudarte a encontrar qué número de hijo eres según el orden de tu nacimiento. Como vamos a hacer un gráfico, necesitas tener a la mano un lápiz y una hoja en blanco. Primero, te mostraré los símbolos que usaremos para nuestra gráfica. Para un varón, un cuadrado. Para una mujer, un círculo. A los gemelos los graficaremos de esta manera y a las gemelas así. Los mellizos se grafican de esta manera. Usaremos también la doble flecha y la línea punteada para indicar un corte. Antes de iniciar la gráfica, es necesaria hacer una consideración previa. Si en tu infancia has experimentado el divorcio de tus padres y tú en ese momento tenías de 0 a 3 años y se formó una nueva familia con nuevos hijos, dibujas el grupo de hermanos resultante colocándote en el lugar que te corresponde de acuerdo a tu edad. Gráficamente es así. Tú entre 0 a 3 años. Los nuevos hijos que nacen o llegan. Y el grupo de hermanos resultante. Tú podrías estar en medio, delante o al final del grupo. Pero si el divorcio ocurrió cuando tenías 4 o más años y se formó una nueva familia con nuevos hijos, te vas a dibujar a ti y a los hermanos, si los hubo, del primer grupo familiar de acuerdo al orden de nacimiento, pues ya has vivido tu posición por 4 o más años. Gráficamente sería así. Tú con 4 o más años. Los nuevos hijos que nacen o llegan con la nueva familia. Y tu gráfica resultante de acuerdo al primer grupo familiar.
Antes de terminar este webinar, haré un comentario acerca del porqué de esta indicación. Cabe indicar que si durante la semana vivías mayormente con los abuelos u otros familiares, esto cuenta como el entorno dominante y debes orientarte en este, es decir, que haces la gráfica en este grupo. Y si hubieron otros niños entre los 0 a 12 años, también los incluyes. Bien, ahora trabajaremos el gráfico. Para el ejemplo, me incluiré en una familia ficticia que tiene 7 hijos en total, 4 varones y 3 mujeres, incluyendo un par de gemelas. Por favor, coloca tu hoja horizontalmente para que puedas hacer la gráfica que iniciaremos al lado izquierdo del papel. Primeramente, vamos a colocar los símbolos que identifican a los hijos de nuestra familia ejemplo según el orden de su nacimiento. Iniciamos el gráfico al extremo izquierdo de la hoja con el hijo mayor, de esta manera. El mayor, un varón, un cuadrado. Luego, el segundo hijo es una mujer, un círculo. El tercero es otro varón, un cuadrado. El cuarto, una mujer, un círculo. El quinto, una mujer, un círculo. El sexto, un varón, un cuadrado. El séptimo, otro varón, un cuadrado. Ya tengo el gráfico según el orden de nacimiento, pero ahora en este gráfico debo resaltar mi posición, el lugar donde estoy yo. ¿Cómo lo voy a hacer? Duplicando el símbolo que me representa. En mi caso es un círculo. Lo voy a colocar de esta manera. Por mi ejemplo, debo de identificar gráficamente a las gemelas como lo indica la tabla de símbolos. Así. Ahora, te doy el tiempo para que confecciones tu propia gráfica. Coloca a todos tus hermanos, incluso a los que fallecieron. No olvides marcar tu posición. Bien, en este momento trabajaremos la diferencia de edades entre los hermanos partiendo desde el primer hijo. Para ello usaremos las flechas dobles. Veámoslo en mi ejemplo. Entre el primer hijo y la primera hija hay 3 años de diferencia o distancia. Lo coloco. Entre esta hija y el segundo varón hay 2 años de diferencia. Lo coloco. Entre el segundo varón y yo hay 4 años de distancia. En el caso de gemelos y o mellizos, como la diferencia o distancia de tiempo en el nacimiento es de minutos o hasta horas, no lo anotamos. Sigamos. Después de mi hermana gemela nació un varón con 6 años de diferencia. Lo anotamos. Y luego de 9 años nació otro varón. Ahora te toca a ti colocar en tu gráfica la diferencia de edades entre tus hermanos. Detengámonos en este punto y quiero que pienses en tus hermanos. ¿Cuántos tienes?
¿No tienes hermanos? ¿Nacieron también gemelos o mellizos en tu familia? ¿O tal vez tienes un hermano que ha fallecido? En cuanto a los hermanos fallecidos, en este momento solo estamos hablando de las consecuencias que esta muerte tiene en tu posición dentro del orden de los hermanos. Tenemos dos posibles escenarios. El primer escenario: si el hermano fallecido nació después de mí, o sea, fue mi menor, su muerte influye en mi posición dentro del orden solo si yo termino siendo el menor en esta familia con las siguientes condiciones. Todavía no tengo más de 6 años y la distancia con el hermano anterior a mí aún no es mayor de 6 años. En cambio, la muerte de este hermano no influye en mi posición si todavía hay un hermano entre el hermano fallecido y yo. El segundo escenario: si el hermano fallecido nació antes que yo, es decir, fue mayor y falleció siendo aún niño, contemos de un par de meses hasta los 2 años, no ha definido suficientemente su posición y no cuenta en el orden para evaluar la posición de los hermanos. Entonces, marcamos a este hermano entre paréntesis y solo consideramos la distancia de edad total entre los hermanos. Pero, si el hermano falleció con 3 o más años, sí ha influenciado el orden y se queda en la gráfica para evaluar las posiciones de cada uno y de mí misma. Marcamos entonces al fallecido con una cruz sobre el símbolo que lo identifica y anotamos la edad en la que falleció. En el siguiente paso, vamos a interpretar y entender el orden. Para ello, marcaremos las secuencias. Pero, ¿qué es una secuencia? Una secuencia está definida por la sucesión dentro del orden de los hermanos de forma continua, sin interrupciones, o sea, del mayor hasta el último, siempre y cuando la diferencia de edades no sobrepase los 6 años. Pero si la diferencia de edades entre 2 hermanos es de 7 a más años, el orden es interrumpido y una nueva secuencia empieza. Veámoslo ahora en nuestro ejemplo. Observemos las diferencias de edades. La diferencia que sobresale es la que existe entre el penúltimo y último hermano, que es de 9 años. Entonces, colocamos una línea vertical entrecortada indicando el corte o la interrupción de secuencia. Por favor, averigua en tu gráfica personal si también tienes una, tal vez 2 o más interrupciones y márcalas de la misma manera. Ahora vamos a interpretar y entender el orden. Empezaremos con el primero de los hermanos. No tiene a nadie delante de él. Y después de él, con 3 años de diferencia, viene una hermana. En otras palabras, estamos hablando de un hijo mayor. Si tú tienes la interrupción después del primer hermano, a ese hermano o a ti mismo se le considera un hijo único. ¿Por qué? Nadie delante y nadie detrás, o hay un hermano con una diferencia mayor de 6 años. Si en tu dibujo el orden después del primer hermano está interrumpido por la diferencia de 7 o más años, el hermano después se convierte en mayor,
porque cada secuencia empieza con un mayor. Muy bien. Ahora, todos tienen anotado un mayor en la primera posición o en la segunda. Recuerda, cada orden empieza con un mayor. Una acotación importante antes de seguir. Aunque entre gemelos o mellizos solo existe una diferencia de minutos u horas, cada uno de ellos es una persona individual y tiene su propia posición y sus propias características. Continuemos con nuestro ejemplo. El hermano después del mayor es el hermano segundo. Después de este sigue el tercero. Si ahora el orden terminara conmigo, yo sería una menor, porque el orden siempre termina con un menor. Pero, ¿qué sucede si hay, como en mi ejemplo, más de 4 hermanos? Recordemos la clasificación en el orden de hermanos. El hijo mayor, el segundo, el tercero, el menor y el único. En la gráfica, miremos ahora. Como no puedo ser la menor ni una hija única, la secuencia se interrumpe, se corta y tenemos que iniciar una nueva. La marcamos y anotamos al inicio de secuencia, en este caso, a una mayor. Luego, una segunda hija. Y como la secuencia termina aquí, anotamos a un hijo menor, porque cada secuencia termina con un menor. Y por último, por la distancia de edad, tenemos a un hijo único. Observa, nadie antes o con más de 7 años y nadie después. Ahora veamos. Observemos nuestra gráfica. Tenemos 2 hijos mayores, 2 hijos segundos, un hijo tercero, un hijo menor y un hijo único. Ahora el siguiente paso para ti es colocar los nombres de los hermanos en tu gráfica. Por favor, ten en cuenta que un orden consiste en al menos 2 hermanos que tienen una diferencia de edad de 1 a 6 años entre ellos. Si una familia tiene 2 hijos que están separados por 7 o más años, tienen 2 hijos únicos. Como el orden siempre termina con un menor, no hay ningún menor en el curso de este orden. Tal vez te preguntas, ¿y por qué no hay más clases de hermanos? Las investigaciones revelaron grandes diferencias entre los primeros 4 hijos y los hijos únicos, y demostraron que después de 3 hijos, si se sigue el orden, se repiten las mismas características. Ahora que has encontrado el número de hijo o hija que eres, vamos a ver qué rasgos característicos tiene cada uno. Estas son tendencias que han destacado en las investigaciones. Te pido no evaluar lo que vas a oír. Más bien, velo como una información para entenderte mejor a ti mismo, darte cuenta de las tendencias y reflexionar si ves algo que te gustaría cambiar. Empezaremos con el hijo único. La imagen que lo caracteriza es el umbral de una puerta. Está allí, de pie, y no sabe a dónde quiere ir.
adentro a sus padres con quienes está acostumbrado a tratar, o afuera hacia sus compañeros que son extraños para él. Vive una tensión, anhela estar con otros y cuando lo logra, le gustaría estar solo e intenta ser como los demás, alegre, despreocupado y al mismo tiempo no lo quiere ser. Es así que más bien es un observador que le gusta mantener una distancia considerable entre su persona y su entorno. Esto lo llevará a que suele ser una persona solitaria. Él prefiere el contacto con las personas mayores que se acercan a él con sentimientos paternales. Además, al vivir rodeado de mayores, tiende a relacionarse con facilidad con los adultos, que él sabe manejar para sus propios intereses. Como el nombre lo dice, el hijo único quiere ser único y peculiar en todo. Al no tener hermanos, no puede hacer experiencias y desarrollarse en el ámbito emocional, pues le faltan las peleas, los roces, la bulla, el calor del corazón después de una reconciliación y el sentirse acogido en un círculo de hermanos. Por eso tiene mayor dificultad en relacionarse de una manera natural con sus pares. La falta de hermanos provoca que el hijo único no esté acostumbrado en compartir, tenga debilidad cuando se trata de dar o regalar, pero sea fuerte en recibir. Sus características pueden guiarlo hacia esfuerzos extraordinarios y grandes éxitos. Dependiendo de su educación, puede desarrollarse en dos extremos. Puede ser muy independiente y esforzarse bastante, siendo responsable y exigente, con el fin de lograr aceptación, o por ser engreído, ser muy dependiente e inmaduro, exigiendo la ayuda de los demás sin esforzarse él mismo. El hijo mayor. Él ha sido esperado por sus padres. Recibe una recepción triunfal y una posición especial, y al mismo tiempo es el conejillo de Indias en el que sus padres prueban y aprenden. Él abre el camino para sus hermanos, que se refleja en el nombre marcapasos. Desde el momento que nace su hermanito, vive la pérdida del trono, lo que le hace defender su lugar original, su posición de mayor. También guarda y defiende la tradición familiar y es considerado como líder, heredero en la familia y de la herencia. Por lo tanto, le es fácil jugar un rol de líder entre sus prójimos y dar órdenes. Pero, si no recibe el respeto o es destituido de su posición, reacciona con amargura. Si comparamos a la familia con la tripulación de una nave, el mayor asume un doble rol. Para los padres, él es el timonel que ejecuta las órdenes del capitán. Para los hermanos, él es uno del equipo, pero no del todo por su posición especial. Como mediador, podría ser un puente o una barrera entre ellos. Tiene un alto nivel de responsabilidad en muchas áreas de la vida y vive dirigido al esfuerzo y éxito. Por querer cumplir las exigencias del alto nivel de responsabilidad, los demás lo pueden percibir exagerado, hasta soberbio. Pocas veces vive la alegría despreocupada. Le gusta trabajar antes que jugar. El hijo segundo. Como el segundo también quiere ser único, mayormente elige vivir lo contrario del mayor. No obstante, los padres perciben este ser diferente al mayor como rebeldía,
lo que le valió al segundo el nombre de rebelde. Él mira hacia el mayor con quien está en competencia para ser más importante, mejor. Si no gana la competencia, podría resignarse, sentirse inferior y llegar a ser un niño difícil, malcriado. En la convivencia familiar están los padres y el mayor que le dan órdenes, algo que no le agrada. Para poder ser amigo y compañero, hace arreglos y convenios o va por caminos astutos para lograr sus propósitos. En su afán de ser diferente, está abierto a descubrir cosas nuevas. Es un aventurero que también puede infringir las buenas costumbres y la moral. Mientras que el mayor da prioridad a la razón, el segundo es más bien un soñador que escucha la voz de su corazón y de sus emociones, y no se fija mucho en las consecuencias de sus acciones. Tampoco le encanta asumir la responsabilidad. Tiene sentido del humor, le gusta disfrutar y vivir, pero sin esforzarse demasiado. Frente a presiones exageradas de su entorno, a menudo reacciona con diarreas repentinas, asma o infecciones de la garganta. Muchas frustraciones son necesarias para que sienta amargura. El hijo tercero. Mientras que el mayor y el segundo ya han empezado a aceptarse mutuamente, a compartir sus vidas, aparece un tercero. A su llegada es recibido como un intruso, un extraño que debe enfrentarse a la coalición de ambos. Por eso, un tercer hijo se percibe solo, un foráneo, y en su carácter y sus relaciones sociales como a un hijo único, difícil. Aunque es miembro de la familia, se siente ajeno y no aceptado por ella. Desea actuar junto con los demás, pero no lo logra. Es parte de la familia y a la vez no lo es del todo. Dado que se siente como un foráneo, vive más afuera que en casa y desarrolla un sentimiento muy grande hacia los marginados que, como él, no se sienten parte de. Por sentirse rechazado, tiene una autoestima baja y su ser solitario tiene un sabor a inferioridad. Duda mucho de su importancia, lo que le hace percibir mucho desprecio y rechazo de parte de los demás. Para agradar a los demás, aspira a la perfección, lo que le trae dificultades en alcanzar sus metas porque son exageradas. Tampoco se permite suficiente tiempo para lograr sus objetivos, ya que quiere realizar todo en el tiempo más corto posible. Corre por la vida a una velocidad exagerada, pero termina exhausto e insatisfecho por sus resultados. Puede llegar a ser una persona descontenta que vive un conflicto amargo con su entorno. Y por último, miramos los rasgos del hijo menor. Él tiene delante de sí únicamente marcapasos, una posición no tan agradable, ya que en el menor no se confía ni tampoco se espera nada. Necesita ser tomado en cuenta, ser afirmado, y por eso se esfuerza para mostrarles cuáles son sus cualidades. Para llamar la atención de los demás, se inclina a exagerar en lo que cuenta o llora para buscar el apoyo de sus padres, aunque eso implique murmurar, chismear y traicionar. Como es el menor, los padres mayormente le permiten mucho más que a sus hermanos, así que le falta la disciplina. Eso lo lleva a tener dificultades para llevar su hogar con orden y eficiencia. El niño,
al que se le permite ser el bebé durante un tiempo fuera de lo normal, se ve privado de la oportunidad de madurar y desarrollar sus capacidades y talentos. La consecuencia es que se convierte en un hijo desanimado, retenido y tímido con una autoestima baja. La tendencia de protegerle de fuertes exigencias en cuanto a esfuerzos, de impedirle vivir frustraciones o negarse a entregarle responsabilidades, aumenta en el menor el sentirse inseguro e inferior. Por la falta de una buena autoestima, siente temor ante las tareas y busca pretextos o excusas para evitarlas. En cambio, el menor que es apoyado y aceptado por sus padres y hermanos como un miembro familiar y no como el bebé, habla mucho, es alegre y extrovertido y llega a tener una autoestima sana. Es más espontáneo, independiente y creativo que los demás niños. Se esfuerza para mostrar sus cualidades y sobrepasar a los demás porque intenta ser mejor que sus hermanos. Frecuentemente lo logra, pues es muy hábil y talentoso, aunque utilice una serie de trucos. Esto lo lleva a convertirse en el hijo que vuela encima. Bueno, haremos la nota comentando algo más sobre el tema del divorcio a los 4 o más años. Como el carácter y la personalidad se desarrollan en un 80% en los primeros 6 años de vida, podrás ahora entender el porqué de muchas de las luchas y dificultades que pudiste haber experimentado tú y tus padres al ingresar a un nuevo grupo de hermanos, donde es muy probable que hayas tenido que cambiar tu posición, ya conocida y vivida, y superar muchas luchas de poder intentando mantenerte en ella. Con los rasgos del menor y esta nota, hemos llegado al final de este webinar. Muchas gracias por tu participación. Puede ser que no todo lo que has descubierto te guste. Por favor, interpreta lo escuchado como una ayuda para darte cuenta de ciertos puntos o tendencias en tu vida. Además, te invito a disfrutar de lo que eres, sean cuales sean tus rasgos característicos, y a recordar lo siguiente: eres un ser único y especial y nadie es igual que tú. Si este webinar ha despertado tu curiosidad para saber más de la influencia, no solamente de los hermanos, sino de toda tu familia de origen, te invito a participar en los módulos básicos del ICPI y en los otros webinars. Toda la información necesaria está en nuestra página web icpi-perú.com y en el Facebook. Muchas gracias y hasta pronto.